Muy buenas tardes a todos. Me presento, mi nombre es Juan David Gómez, soy voluntario del capítulo IEEE PES Colombia y en la tarde de hoy tenemos una presentación sobre el futuro de los reactores nucleares. Este es el 11º webinar de un ciclo de conferencias sobre el panorama de la energía nuclear en Colombia. Esta importante temática se encuentra dentro del proyecto Nodos de Innovación Especializados de la Alcaldía de Medellín, de la Secretaría de Desarrollo Económico y operado por Ruta N, con el objetivo de indicar cuál es el futuro de esta tecnología en este momento de resurgimiento. El día de hoy nos acompaña el conferencista Diego Torres, que es doctor en física nuclear y profesor asociado del Departamento de Física de la Universidad Nacional de Colombia. Es investigador invitado del MIT y del Laboratorio de Física Nuclear Triumph en Canadá. Ha sido jefe de extensión y transferencia de conocimiento y coordinador de proyectos estratégicos y comunicaciones de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Colombia y miembro de la Misión Internacional de Sabios 2019 como secretario técnico y relator del Foco de Ciencias Básicas y del Espacio. Así que bienvenido esta tarde, muchas gracias por acompañarnos y adelante. Bueno, pues muchísimas gracias. Espero que me estén escuchando bien. Si no me están escuchando bien, me cuentan, me interrumpen y me dicen no lo estamos escuchando. Como me acaban de presentar, mi nombre es Diego Torres, soy profesor de física nuclear en la Universidad Nacional de Colombia. Actualmente me desempeño además como coordinador del programa de innovación, transferencia de emprendimiento de la Universidad Nacional en sus 9 sedes. Entonces tenemos relaciones casi que directas con quienes organizan este maravilloso evento que es Ruta N. Muchas gracias por la invitación. Y hoy quiero hablar de un tema que tengo entendido que ya han habido una serie de conferencias muy activas alrededor del tema de la energía nuclear, la producción de energía nuclear. Es un tema muy importante porque estamos sufriendo una demanda energética muy alta en el mundo. Y encontrar nuevas fuentes de energía va a ser primordial para la subsistencia no solamente de los países, sino inclusive de la raza humana. La energía es el concepto más importante que tenemos en física, pero además es el concepto más importante para la humanidad. Em, Vamos a volver sobre este tema, pero quiero mencionar algunos puntos importantes al respecto. Lo primero es que la demanda de energía está creciendo enormemente. Es enorme la cantidad de energía que se requiere en este momento y ha cambiado muchísimo la dinámica energética por la llegada de nuevos tipos de tecnologías, por los mismos crecimientos económicos que tenemos. Se están construyendo entonces reactores nucleares. Hay problemas relativamente serios. Fíjense, China tomó la decisión de construir reactores nucleares porque tenía un problema de polución enorme, porque había basado su crecimiento económico eh, eh, gracias a la quema de carbón y eso generaba problemas de polución enormes. Se están creando nuevas tecnologías, además muy en el borde del conocimiento, es algo en lo que yo personalmente he insistido muchísimo, no solamente desde la Misión Internacional de Sabios, sino inclusive para el gobierno nacional. Hay que invertir en ciencias básicas porque si nosotros queremos asumir y tener el reto de estas tecnologías y de sus desarrollos, no podemos dejar de invertir en crear ciencias básicas, algo que ha sido dejado únicamente para las universidades y temas importantes como creación de energía, nuevas tecnologías, computación cuántica, la misma inteligencia artificial. La inteligencia artificial todavía está en un estado primario de desarrollo y el uso de inteligencia artificial en temas como matemáticas y física está todavía muy atrás para las artes y creativas, la lectura, la creación de pinturas y esculturas, inclusive para la misma arquitectura, es una cosa maravillosa. Pero para el razonamiento lógico que requieren este tipo de temas y llegar a escalar tecnologías, todavía está muy atrás la inteligencia artificial y deberíamos participar en eso mediante las ciencias básicas. Entonces, este es un punto de encuentro muy importante porque parte de las tecnologías que voy a presentar están precisamente asociadas a investigación en ciencias básicas. Existen actualmente alrededor de 440 reactores nucleares que están operando en 32 países. Se están diseñando plantas para Taiwán. Hay programas nucleares, desafortunadamente, de armamento en países y eso genera un gran ruido. Países como Corea del Norte, la India y Pakistán. Tenemos un reconocimiento tácito en países como Israel. Entonces siempre está ese manto de duda nuclear. Tenemos el gran manto también, que son los accidentes nucleares.
Pero a pesar de eso, alrededor de 60 reactores nucleares están siendo construidos actualmente. Y aquí viene una parte muy importante. La energía nuclear no va a reemplazar las energías, pero sí necesitamos diversificar nuestro portafolio de generación de energías. La energía nuclear es algo muy importante porque permite independencia en la producción energética, primero que todo, y segundo, también permite bajar la huella de carbono, que es algo en el que estamos impactando. Les recuerdo que esta semana ya se le dio inicio a un estudio muy serio, se presentaron los primeros resultados en los cuales se empieza a mostrar que ya la huella dejada por el ser humano produjo una capa de sedimentos y de residuos, porque el impacto del ser humano ya empieza a generar una nueva era geológica. Eso está directamente asociado a nuestra capacidad de entender el mundo y de transformarlo. Ah, hay tres sueños de los cuales quiero hablar en esta presentación. Uno, muy brevemente, los reactores basados en torio. El torio utiliza, es abundante y el gran problema de la energía nuclear es el tener combustible nuclear. Además de la tecnología asociada, necesitamos tener combustible nuclear y el torio presenta una alternativa muy interesante. Un tema en el que me voy a centrar mucho es la llegada de pequeños reactores modulares. Es un tema muy interesante porque zonas apartadas, como por ejemplo Leticia, ¿cómo se produce electricidad en Leticia? Pues por quema de diésel. La energía es inestable, hay cortes de luz frecuentes, los residuos se botan en el Amazonas, pero tenemos toda la posibilidad de tener reactores modulares y es una gran oportunidad que no deberíamos desaprovechar como país. Y los reactores de fusión nuclear que tuvieron un gran impulso este año por la demostración de que podíamos tener una reacción autosostenida en la que obteníamos más energía de la que nosotros estamos ingresando al sistema, que es la base en general de la energía. Yo necesito invertir mucho menos energía que la energía que finalmente estoy obteniendo. Eso es un balance energético muy importante. Ahora, hablemos de un tema importante. ¿Por qué es importante la energía? Porque todas las guerras de la humanidad, sin excepción, han sido creadas o la razón detrás de todas las guerras es la energía. ¿Por qué? Porque necesitamos energía para movernos, para comer. Los alimentos producen energía, porque la necesidad de tener ciudadanos y la estabilidad de los países depende directamente de tener energía viable. No en vano, la discusión energética aún en países como Colombia, a pesar de lo que estamos viviendo en este momento con las enormes mantos de deudas de los ministerios del Ministerio de Minas y Energía, sin embargo, sigue siendo muy importante y la estabilidad, uno no quiere, estando en el gobierno, generar un estallido social por la energía. Sin embargo, paradójicamente, la energía es uno de los temas más mal entendidos o muy poco entendidos por parte de la sociedad. Y es impresionante, mucho yo personalmente he tenido varios encuentros con ministros y viceministros y expertos en el tema de energía que no saben lo que es la energía. Entonces vamos a comenzar por ese tema porque lo primero que queremos responder es esa la pregunta, ¿qué es la energía? Y es muy, muy importante responderla. Voy a comenzar diciéndoles que la energía es el concepto más complejo que hay en física, porque no es posible definir la energía de manera precisa diciendo qué es, pero sí podemos definir la energía diciendo qué es lo que hace. Y la energía hace dos cosas. La energía mueve las masas inerciales, no nos preocupemos de momento en el término inercial, pero en general mueve masas y genera calor. Esas son dos cosas que hace la energía. Y eso es muy importante porque detrás de esas dos cosas que hace es que nuestros cuerpos generan movimiento y generan calor. Nuestro cuerpo, el ser humano, se calienta, tiene una temperatura de 36, 37 grados centígrados. ¿Por qué? Porque genera calor, porque tenemos procesos energéticos que permiten el movimiento y a través del movimiento generamos calor. Cuando hacemos ejercicio, consumimos energía y se eleva la temperatura de nuestro cuerpo y por eso es que sudamos. Los carros, cuando los carros están funcionando, ellos consumen gasolina, se mueve toda una masa, pero también genera calor. Y las máquinas, y la medida en la que yo quiero acelerar y quiero acelerar la marcha en los carros, en los trenes, en los aviones, los motores se calientan porque es inevitable, es inevitable que mientras que yo produzca movimiento, yo también voy a producir calor. Siempre voy a tener las dos cosas, siempre, siempre. ¿Y por qué es importante eso? Porque quiero desmentir un mito del que se habla permanentemente, que es el mito
de la energía limpia. No existe energía limpia, porque siempre que vayamos a producir movimiento, vamos a producir calor. La energía va a producir estas dos cosas. Y siempre tengo un precio que debo pagar por la producción de energía. Entre más energía yo demande, más movimiento voy a producir y más calor, pero también voy a producir grandes desastres. En el año de 1975, una represa en China eh, que estaba siendo construida para producir energía simplemente falló. Se estima que la primera semana murieron entre 70.000 y 250.000 muertes. Nosotros todavía tenemos en la memoria el problema de Hidroituango. Hidroituango pudo llegar a ser una tragedia que finalmente pudo ser contenida, pero fue un problema muy, muy, muy complejo. Y de hecho, los fallos asociados a las represas han producido mucho más muertes en energía que los muertes producidos por los accidentes nucleares. Actualmente, de forma reportada, tenemos alrededor de 100 muertos de manera reportada directa, totalmente comprobados, libre de toda duda, en los accidentes de 3 Mile Island, Chernobyl y Fukushima de Aichi. No tenemos más muertos. O sea, son órdenes de magnitudes y eso nos lleva al otro lado. La producción de energía tiene que ser segura. Los estándares de seguridad de la producción de energía nuclear son muy altos, son mucho más altos de hecho que la aviación. Por eso también cuando se produce un accidente nuclear, pues la gente le pone mucha atención, pero son accidentes muy, muy seguros en el sentido de que sabemos cómo manejarlos, sabemos manejar los residuos, tenemos todos unos protocolos enormes eh, para el manejo de todas estas problemáticas asociadas a los desastres. Lo sabemos manejar actualmente, por fortuna. Y esa es una de las razones por las cuales tener energía nuclear en Colombia no debería ser un problema, porque sabemos manejar esos desastres y seguramente no van a pasar precisamente por los altos estándares de calidad. Pero volvemos al punto principal. Yo siempre voy a pagar un precio por la conversión de la energía. Gracias a Albert Einstein descubrimos que esa masa inercial, la masa inercial es la dificultad que tenemos para mover un cuerpo. Siempre que yo tengo un cuerpo, yo veo que es muy difícil moverlo o cuando se está moviendo es difícil detenerlo. Un tren que se está moviendo así sea lentamente es muy, muy difícil detenerlo. Y Albert Einstein encontró que esta masa inercial precisamente tiene una relación directa con la energía. Y cuando se descubrió el núcleo atómico, se encuentra de manera directa que podemos generar energía a partir de la materia. Y la cantidad de energía que generamos es órdenes de magnitud. La energía producida por quema de carbón o de gasolina o de diésel. Esa es la clave detrás de la energía. Y encontramos después que estos procesos, la extracción de energía del núcleo atómico, nos da una explicación de por qué el Sol no era una gran hoguera y no producía humo. La existencia de vida en la Tierra y toda la energía es de origen nuclear porque es provista por el Sol o fue provista por el Sol o fue creada por el Sol. Todo el, toda la energía que nosotros tenemos en la Tierra de manera directa o indirecta es producida por el Sol y es de origen finalmente nuclear. Yo puedo hacer mirar cuidadosamente de dónde viene esa energía y esa viene del Sol. Pero el término limpio que se utiliza con la energía asume que nosotros no desorganizamos el sistema y eso no es cierto. No existe absolutamente ningún sistema que produzca energía que no desorganice o impacte el medio ambiente de una u otra forma o impacte la generación de energía y impacte los alrededores y la misma vida del ser humano. Las celdas solares tienen telurio de cadmio. La energía eólica ocupa grandes extensiones de tierra. Si ustedes hacen el cálculo de cuánto, uno de estos generadores que yo tengo, cuántos generadores necesito para suplir la energía que consume una ciudad como Bogotá, eso es una extensión de tierra enorme que va a terminar impactando ambientalmente donde se construya. Las áreas cultivables que se utilizan, por ejemplo, en el caso de Hidroituango, que es un ejemplo que nosotros tenemos cercano, finalmente estamos inundando áreas que potencialmente son cultivables y estamos de una u otra manera impactando y desplazando a las personas. Y es normal, los procesos de producción de energía generan eso, no hay manera de evitarlo. Inclusive cuando construyamos un reactor nuclear, vamos a estar afectando de una u otra manera.
La ventaja es que, por ejemplo, en el área construida de un reactor nuclear o tres reactores nucleares, inclusive hasta dos del tamaño, que ocupan un área del tamaño de la Universidad Nacional en el campus Medellín, por ejemplo, la Universidad de Antioquia como referente, podría producir la mitad de energía que va a requerir Colombia, por ejemplo. ¿Por qué? Porque la tecnología de reactores nucleares está lo suficientemente avanzada para producir una alta cantidad de energía utilizando un espacio muy pequeño. La seguridad tampoco es un problema, es más fácil cuidar áreas muy pequeñas, de tamaños como las universidades, que cuidar grandes extensiones de tierra. Entonces, sin embargo, hago la aclaración, no es la panacea, los sistemas energéticos deben ser complementarios, debemos tener varios sistemas que funcionen de manera coherente y que puedan llegar a suplir uno y reemplazar uno en caso de que haya una demanda excesiva o de que falte el recurso para la producción de cierta energía. Entonces, ojo, tema importante, debemos diversificar, debemos tener varias formas de generar energía. Y dos, la energía, la creación, el método de energía limpia no existe porque nosotros siempre estamos desorganizando el sistema. Siempre, eso es la transición energética. Podemos hablar de tecnologías más limpias. Eh, en inglés sería algo así como we cannot talk about clean energy, we can talk about cleaner energy. Eso es muy, muy importante y es un término que es muy importante que empecemos a entenderlo. ¿Y todo esto por qué pasa? Por una cosa que es simplemente la transición de orden a desorden. Ordenar consume mucha, mucha, mucha energía. Desordenar, por el contrario, es relativamente fácil. Y cualquier término, cuando nosotros en física hablamos de la transición orden-desorden, hablamos de un concepto muy interesante que es la entropía. Es muy difícil o consume mucha energía organizar un sistema. Y recuerden, cuando yo estoy generando energía, estoy generando calor. Y entre más energía produzca, más calor voy a producir. Y más voy a desorganizar el sistema de una u otra manera. Y no solamente mediante el calor, los elementos que estoy utilizando en cualquier tipo de producción de energía va a hacer que se desorganice el sistema. Insisto, tengo telurio de cadmio en algunas ocasiones, los materiales que yo necesito para generar las turbinas eólicas también estoy sacando ese material de cierto lado. Eso siempre pasa. La entropía o la desorganización de un sistema siempre va a aumentar y siempre que produzca energía voy a hacer que la entropía aumente y al final ese aumento de entropía que está relacionado directamente con el desorden, pues va a hacer que el sistema termine contaminado. Y para hacer las cosas peor, utilizamos el término limpio como renovable. Lo llegamos a confundir. Y ese es el otro gran problema. Claro, al final tenemos una gran fuente desde el punto de vista de los físicos, nosotros vemos las cosas relativamente simples siempre, y pues claro, tenemos un gran reservorio que es el sol, pero el problema de la energía no son las fuentes de energía, es que necesitamos transformar la energía, e insisto, cada vez que transformemos la energía y la convirtamos en energía útil, que es de beneficio para los carros, para encender nuestros teléfonos celulares, cargar las baterías, encender los carros, los monitores, etcétera, yo estoy impactando el medio ambiente. Entonces, energía limpia y energía renovable son términos que se están utilizando en ocasiones de manera errónea y es una de las cosas en las que yo personalmente creo que deberíamos ponerle mucha atención al tema. Pero para el caso, cuando yo miro la salida de los materiales que yo tengo eh, para la producción de diferentes tipos de energía, solar, hidroeléctrica, viento, geotérmica, la cantidad de materiales que yo utilizo es enorme en algunos casos. El caso de la solar, por ejemplo, en unos años vamos a tener grandes problemas porque cuando yo compro los paneles solares, ellos van a tener un tiempo de vida útil y no estamos siendo sinceros diciendo, oiga, ¿qué vamos a hacer con los paneles solares que ya dejen de funcionar porque su vida útil se ha acabado? Es una pregunta bien interesante que no es clara para las personas. Eso no pasa con los sistemas de energía nuclear, precisamente porque una de las cosas que se tiene cuando se compra un reactor nuclear es el manejo de los residuos. ¿Hay un precio a pagar? Los costos. Costo de la energía nuclear es entre 5 a 8 veces el costo por kilovatio
si lo comparamos con la producción de hidroeléctrica. Entonces, el costo de producción de energía nuclear es altísimo porque todos esos factores de seguridad, diseño, manejo, uso, manejo de residuos y manejo de residuos posteriores siempre son tenidos en cuenta. Eso es lo que hace la energía nuclear muy costosa y es una realidad con la que tenemos que vivir, pero que no podemos tampoco, insisto, nuestras decisiones no pueden estar basadas simplemente en el aspecto económico, porque finalmente es el futuro de las nuevas generaciones el que está en riesgo. Cuando ustedes leen este último reporte, siempre en este reporte del World Energy Outlook del 2022, siempre el tema de Clean Energy Transition está impreso ahí. Estamos hablando de transiciones a energías limpias, pero eso es algo que debemos tener mucho cuidado en el uso de esos términos, porque finalmente, tarde que temprano, vamos a tener que sincerarnos acerca de si realmente era tan limpio. Como les digo, vamos a tener en unos años los problemas de los residuos producidos por los paneles solares, por ejemplo. Ahora, la energía limpia no existe. No existe. Existen energías menos contaminantes. Claro que sí, o más manejables en los residuos. Pero recuerden, pasa como la basura de la casa. Reciclar es costoso, pero no hacerlo a largo plazo es más costoso. Um, una parte muy interesante, este gráfico no he logrado obtener, voy a buscarlo, pero la emisión de dióxido de carbono en todo el ciclo de producción de CO2 por kilovatio hora equivalente es bien interesante la cantidad, el carbón, pues claro, tiene una huella de carbono enorme, pero la nuclear, la eólica marina y la eólica terrestre están casi al mismo nivel. Es decir, la huella de carbono efectiva de, de estas tecnologías pues, es muy baja, también por lo que hace la misma tecnología. Insisto, finalmente, las energías nucleares no producen huella de carbono por la misma producción que ellas tienen, claro. No es tan cierto porque finalmente en la generación del cemento que se produce para crearlas, para construir las centrales nucleares, pues siempre va a tener carbono. Ah, otra parte muy interesante, ahí este es un gráfico a 2050, una proyección en la cual nosotros quisiéramos alcanzar esta línea, que es la capacidad instalada en gigavatios, eh, y cómo nosotros deberíamos, las diferentes tecnologías deberían contribuir a contribuir a tener cero emisiones de CO2. Claro, insisto, es un sueño, pero los reactores nucleares juegan un papel muy, muy, muy importante, sobre todo los reactores nucleares modulares, que están siendo construidos y que esperamos tener en los próximos, ni siquiera años, ya estamos hablando de meses, de entrada en operación de los primeros reactores, no solamente de pruebas, sino inclusive ya comerciales. Y las decisiones energéticas son desastrosas. Seguramente ustedes ya vieron, Alemania tomó, tristemente, además debo decirlo, fue al partido de Angela Merkel, por mantenerse en el poder, tomó la decisión de vender unos votos y condenar a Alemania a no tener plantas de energía nuclear, a pesar de que Alemania es uno de los países que más demanda energía por su desarrollo económico. Recuerden, si ustedes quieren medir el desarrollo económico de un país, midan su demanda de energía. La demanda de energía es el mejor indicador de crecimiento económico de un país. Cuando un país empieza a crecer económicamente, empieza a tener industrias y las industrias consumen mucha energía. Cuando las familias empiezan a crecer económicamente, compran electrodomésticos y no les importa dejar las luces prendidas, el congelador abierto. ¿Por qué? Porque pueden pagar la energía. Ese es el mejor indicador que nosotros tenemos, consumo de energía. Y claro, la decisión de Alemania mantuvo al partido de Angela Merkel en el poder, pero hay que ser muy claro en esto. Esa decisión de Alemania tuvo como resultado que la parte de las bombas que están cayendo en Ucrania fueron pagados con recursos alemanes. Y esa es la realidad. Por ahí alguien tiene abierto un micrófono, creo que es Yuri Rizzo o Sergio. Gracias, Yuri. Por el contrario, Francia hizo la apuesta, y sí, dice Daniel Herrera, y eso que Merkel es física. Casa de Herrero.
Ahora, Francia, por el contrario, hizo la apuesta opuesta. Dijo, no, vamos a crear energía. Y claro, tienen ahora la crisis que tiene una demanda de energía y los reactores no están funcionando, pues porque pues hay que mantenerlos y hay que ponerlos en operación. Pero Francia hizo una apuesta y le está dando frutos hasta el punto que Francia se convirtió en el gran proveedor de energía de Alemania, de Italia, en fin, y miren la huella de carbono que tienen. Alemania tiene más de 4 veces la huella de carbono que tiene Francia. Y pareciera que los franceses solo producen carbono cuando hacen sus protestas en París y en otras ciudades. Pero es la verdad. La decisión de Francia y la Alemania contrastan. Y Alemania tiene problemas muy serios para justificar. Tiene muy, muy serios problemas y saben que es una herencia terrible. Hablamos un poquitico de los números asociados. Cuando nosotros producimos energía, cuando yo dejo caer una papaya, yo siempre coloco el ejemplo de la papaya porque este ejemplo lo hice eh, al principio para una conferencia que di en Leticia, en el Amazonas. Ya van a ver por qué. Cuando ustedes hablan del kilovatio hora, que es lo que a ustedes les cobran en el recibo, vayan y cogen un recibo y allá ven un numerito que le dice kWh, kilovatio hora. Esa cantidad es energía. Ahora, quiero hacer con este ejemplo de numeritos un ejemplo que es cuánta, cuántos kilovatios hora se deben producir si yo tengo una, o cómo puedo producir kilovatios horas o esas unidades de energía dejando caer papayas. Vamos a suponer que una papaya pesa más o menos 1 kilogramo, papaya de esas del Amazonas, y más o menos cuando la dejamos caer 1 metro, eso cae más o menos en medio segundo, más o menos 0,5 segundos, más o menos. El trabajo efectuado por la gravedad, si más o menos la aceleración de la gravedad es 10 metros por segundo, yo puedo hacer los cálculos y eso, más o menos el trabajo efectuado por la gravedad es de 10 joules. Más o menos, es decir, una papaya cuando cae, más o menos produce 10 joules. Si yo quiero convertir, si yo sé que 1 kWh son 3.600.000 joules, yo necesito 360.000 papayas cayendo. Papayas, no quiere decir papayas. Yo necesito para producir 1 kWh, yo necesito 360.000 papayas. Quisiera saber si alguno de los presentes que está acá está en su casa y paga el recibo de la luz, si tiene un recibo de la luz ahí a la mano. Si lo tiene ahí sería fantástico. Rápidamente, si alguien me puede ayudar con eso, que sería fantástico. ¿Será que alguien sí tiene por ahí un recibo a la mano? ¿O los cogía todos en el trabajo? ¿Alguien tiene un recibo a la mano? Yo tengo uno por aquí. Listo, José, gracias. Vete a la parte donde en tu recibo te muestran unas barritas del consumo mensual. Sí, Listo, vete al consumo promedio o al último mes, el que tú quieras. ¿Qué numerito te presenta ahí? 81 kilovatios hora. 81 kilovatios hora. O sea que tú tienes 81, ayúdenme a hacer esa pega, hacemos la multiplicación y vamos a ver, José, cuántas papayas tiene que dejar caer, José, para producir esa energía. 81 por 360.000. Necesitas dejar caer en un mes 29.160.000 papayas, José, para tu demanda de energía. Y así todos. José, ¿tú vives en Medellín, José? Sí, en Medellín. Bueno, José, yo estimo que con 81, que es un número relativamente alto, es posible que tú vivas en tu casa con más o menos de 2 a 4 personas. ¿Con cuántas personas vives en tu casa? No, dos. ¿Y tienes algún local o algo así? No, no. José, ¿tú estás consumiendo mucha energía o debes vivir en un estrato 5 o 6? Porque estás consumiendo mucha energía. Para 2 personas, un buen estimado de consumo de energía son entre 50 y 60 kilovatios hora. ¿Tienes muchos electrodomésticos, José? Eh, pues no, yo creo que el estándar, el promedio, pero sí, el estrato es 5. Ya voy, amor, es que estoy en una reunión. El estrato es 5. Claro, entonces, ¿qué pasa? Uno entre más,
tiene cierto nivel de confort, uno de los resultados que tiene directamente es el consumo de energía que tiene. Eso es increíble. ¿Hay alguien acá que tenga un consumo por encima de 100? Si alguno tiene un recibo. Bueno, no importa. Dejémoslo ahí de esa forma. ¿Quién, Daniel? 170. 170. ¿Con cuántas personas vives? 5. 5 personas. Sí, claro, 5 personas son 170. Sí, más o menos. Más o menos. 170. Y hay una relación directa entre el consumo de energía y el número de personas que vive. Pues más o menos 5, está muy bien, porque más o menos 170, yo siempre hago la cuenta, 200 kilovatios hora, más o menos una persona consume entre 30 y 40 kilovatios hora, entonces más o menos ese es el número en el que uno anda. Bueno, listo. Entonces, ojo, se necesitan muchas papayas cayendo, y eso es equivalente al agua cuando producimos energía por medio de una central hidroeléctrica. Necesitamos esa cantidad de masa equivalente para que caiga una cantidad determinada a una distancia y genere electricidad. Si ustedes se van al Amazonas, el Amazonas es una zona, vive del turismo, pero no tiene industrias bajamente desarrolladas. En Leticia, en un año consumen 370, para el año 2010, una persona promedio consumía 371.000 kilovatios hora, que es pues una cantidad enorme, varios y más de 130 millones de papayas cayendo. Pero fíjense, si ustedes miran Leticia, cómo fue subiendo año por año. Y de hecho estos años fueron marcados por un crecimiento económico precisamente en Leticia. La región en general consume esta cantidad, pero Bogotá consume una persona en Bogotá por habitante. Esto más o menos lo dividen entre 12, eso más o menos les da 40, entre 30 y 40 kilovatios hora para las personas. Si ustedes van a Bogotá, esa cantidad se multiplica por 10. O las grandes ciudades, Bogotá, Medellín, Barranquilla, consumen, sobre todo en la costa por el uso de los ventiladores, eso se consume una cantidad de energía increíble. Entonces ahí, fíjense que la producción de energía necesitamos alternativas. Y por eso la energía nuclear, cuando se descubre, es una alternativa maravillosa. Yo pienso que esto lo voy a pasar rápidamente porque ustedes ya vieron cómo efectivamente a partir de la cantidad de uranio 235, yo con neutrones puedo generar subproductos y genero calor. Y ese calor termina finalmente generando una reacción en cadena como la que nosotros vemos acá. De hecho, ya puedo reemplazar este video por un video que hicimos recientemente. Esto es una reacción en cadena. Tengo un video mucho mejor, de hecho, ahora que caigo en cuenta. Pero eso es coger la energía potencial que tienen los núcleos atómicos, le disparo un neutrón y se genera una reacción en cadena. Se necesitan ciertos requerimientos técnicos, de los cuales pues vamos a obviar acá todo un sistema. Esta presentación igual yo se las voy a dejar. Estos créditos se los doy a Operador Nuclear, que es uno de los mejores divulgadores científicos en producción de energía vía fisión nuclear que nosotros tenemos. Muy interesante, Alfredo, de verdad sabe mucho del tema. Y en general, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos un sistema que produce electricidad vía la producción de vapor. Y el vapor mueve las turbinas, son sistemas cerrados, son muy seguros, el agua que está dentro del reactor nunca entra en contacto con el agua que se utiliza para el sistema de enfriamiento. De hecho, esta agua que ahora actualmente se utiliza sal, el cloruro de sodio, a grandes temperaturas y grandes presiones se vuelve líquido y ese líquido tiene un coeficiente de calor muy alto, lo que permite la extracción de calor. Son parte de las nuevas tecnologías que vamos a ver en unos minutos. Pero esto es un sistema que ya conocemos, básicamente. Se produce mucho calor. Cuando yo genero energía nuclear a partir de uranio, plutonio, lo vamos a ver más adelante, torio, en general uranio y plutonio es lo que yo necesito. Necesito ciertos tipos muy especiales de uranio y de torio. Necesito que ese uranio, por ejemplo, en 235, cuando yo tomo un puñado de uranio de la Tierra, más del 99% de ese uranio es uranio 238. Y mucho menos de ese uranio es uranio 235, menos del 3% de hecho es uranio 235. Menos del 0.3%, perdón.
yo necesito coger y elevar la cantidad de ese uranio. Necesito sacar y extraer el uranio 235, que es el que me sirve para las reacciones nucleares. Y necesito convertirlo a uranio 12, sacar ese uranio 235, que es el que utilizo en las reacciones nucleares. Ahora, ese uranio 235, cuando yo tengo una proporción en la cual más o menos yo tengo de 3 a 5% de uranio 235, yo lo puedo utilizar en los reactores nucleares. Si yo quiero hacer bombas, necesito que el enriquecimiento, o sea, que tenga un 90% de uranio 235 y un 10% de uranio 238, dos tipos de uranio, ese es el que yo utilizo para hacer bombas. Y por eso el material de los reactores nucleares nunca puede ser utilizado para hacer bombas, como ingenuamente se cree. No es posible. Además, porque dentro de los mismos sistemas de seguridad, las barras que yo tengo, que son barras que utilizo usualmente, es una combinación de circonio con el uranio, ellas mismas cuando yo las extraigo, simplemente por el calor se dilatan y dejan sufren procesos en los cuales de enfriamiento y pierden parte de esta concentración. Ah, entonces, ese enriquecimiento es uno de los grandes retos en los cuales se ha fijado las nuevas tecnologías y el futuro de los reactores nucleares. La producción de reactividad que ustedes ya vieron, la voy a pasar muy rápidamente, pero lo que sí es importante tener en cuenta es que en general la radioactividad producida dentro de los reactores nucleares o cerca de las centrales nucleares es mucho más baja que la radioactividad que nosotros usualmente tenemos, por ejemplo, en un banano. Los bananos tienen potasio 40, que es radioactivo, y nosotros tenemos una inmunidad natural a esa radioactividad, pero esa radioactividad de ese banano es más alta que la que se produce si ustedes vivieran al lado de una central nuclear. De hecho, vivir al lado de una central nuclear es relativamente seguro en cuanto a ese aspecto, porque es más peligroso, por así decirlo, desde el punto de vista radiológico, un camionado de bananos o de plátanos o de papa, que precisamente vivir al lado de una central nuclear. Ahora, para morir por radioactividad, por envenenamiento radioactivo, por plátano, yo necesito consumir toneladas de plátano. Entonces, primero voy a morir de una indigestión antes que morir por envenenamiento radioactivo. Y dormir junto a una persona también me produce, nosotros, todos los cuerpos por encima del cero absoluto, nosotros radiamos y esa radiación produce que nosotros emitimos, muchas veces es más alta que la radiación que emite una planta nuclear. Entonces, si ustedes quieren la excusa, tener una excusa para separarse de alguien, es que duermo contigo y produce radiación que es más tóxica que la de un reactor nuclear, de vivir cerca de un reactor nuclear. Una excusa que puedes utilizar si tú la quieres. Por el contrario, fumar es terrible. Fumar tiene polonio 210 y ese polonio 210 emite partículas alfa que entran a nuestro organismo, destruye el tejido interno. Fumar es esa sí es envenenamiento radiactivo real. Una parte muy interesante que tienen las nuevas tecnologías en los reactores es precisamente el manejo de los residuos nucleares. Los residuos, las varillas nucleares, el combustible nuclear se coloca en varillas que son un tipo de cerámica. La cerámica aguanta mucha temperatura, no se evapora fácilmente, necesita varios miles de grados para que se evapore, sino millones en algunos casos. No miles en realidad, para que se evapore. No se diluye en agua, yo coloco los residuos nucleares en silos que están bajo tierra, en zonas geológicamente estables. Finlandia y Suecia tienen dichos depósitos y tienen contratos, Estados Unidos también los tiene en áreas geológicamente estables. Y entrar a esos sitios, uno cuando entra no necesita ningún tipo de protección porque la cantidad de radiación es muy baja. Es muy interesante el manejo de residuos radioactivos y se están haciendo grandes investigaciones precisamente para que siga avanzando ese tema. La seguridad, ya hablamos de la seguridad, que de hecho es para los que amen y les guste ver la serie Chernobyl, una de las pocas fallas que tiene la serie Chernobyl es que cuando ocurre la explosión se ve que el humo es negro, pero en realidad no puede ser negro porque resulta que este humo que ustedes ven acá, de este tipo de sistemas de torres de enfriamiento, en realidad es vapor de agua, que es blanco. Entonces ese es uno estas torres de enfriamiento realmente viene de la tecnología de quema de carbono y se encuentran más en sistemas de quema de carbono que en las plantas nucleares, a pesar de es un mito eh,
que nosotros tenemos. Hoy en día, de hecho, ni siquiera existen este tipo de torres de enfriamiento. Ahora, claro, hay desventajas, ya las hemos hablado. Aquí esta la tomé, no me gusta el término renovables, pero esta gráfica me parece muy interesante. La parte nuclear, creo que el gran impedimento en realidad al final son los precios, porque los precios son los que determinan efectivamente, sobre todo en nuestros países, qué es lo que tenemos y qué no tenemos. Mientras que los fósiles, pues tenemos una gran disponibilidad. La parte nuclear, uno de los grandes problemas es que tenemos son precisamente el combustible, obtener el uranio, obtener el plutonio es muy difícil y por eso una de las tecnologías de las que se está hablando es el torio. Ahora, dentro de las tres grandes sueños que tenemos, uno de ellos son los pequeños reactores modulares. Los pequeños reactores modulares producen entre 300 megavatios y 700 megavatios eh, para poblaciones, insisto, como el caso de Leticia, Mitú, zonas apartadas en las cuales si nosotros tuviéramos estabilidad en la red eléctrica e Internet, podríamos llevar desarrollo y podríamos tener industria. Se están desarrollando, está muy, muy fuerte el tema de los reactores nucleares. Esto nos podría ocupar varias sesiones y es un tema supremamente apasionante porque lo que está pasando es muy interesante. En este tema de los reactores nucleares, el año pasado salió un reporte que, claro, solo le hacía honor a compañías estadounidenses, pero tenía en parte cierta razón. De hecho, de las compañías hay inversiones como la que creada por TerraPower, que fue creada por Bill Gates. Una de las más interesantes es esta Westinghouse Electric Company, tiene un reactor de pruebas, ya tiene licencias y quiero contarles que ya han iniciado exploraciones y acercamientos. Es posible que algunos de los que estén acá hayan sido aproximados por algunos de sus representantes porque quieren hacer inversiones muy serias y llevar estos reactores modulares a otras partes del planeta. Han recibido fondos federales de los Estados Unidos, en realidad casi todas las que están acá. Las coloco acá, insisto, y les voy a pasar esta presentación. Eh, y son compañías además que están muy abiertas a las inversiones extranjeras. Todas son basadas en los Estados Unidos, algunas tienen en otras partes del mundo, pero de una u otra manera siempre tienen relacionamiento directo con los Estados Unidos, en parte porque los Estados Unidos ha hecho inversiones de fondos económicos para el desarrollo de las tecnologías. ¿Qué son reactores modulares? Estamos hablando de reactores que producen entre 300 megavatios o 100 o 1000 megavatios por reactor. Cuando hablamos de modulares significa que tienen diferentes módulos que uno va añadiendo para las diferentes partes de la producción de la energía. Pueden ser transportados relativamente fácil, no tiene que haber una construcción in situ. Obviamente se necesita siempre un depósito de agua cercano porque yo necesito un sistema de enfriamiento. Am, También una parte muy interesante que yo creo que nosotros deberíamos estar ahí es que Colombia debería explorar o permitir tener un licenciamiento de pruebas de ese tipo de reactores en ciertas regiones de Colombia, como por ejemplo los llanos orientales. ¿Por qué? Porque sería muy interesante llevar desarrollo eléctrico a esas regiones con reactores de prueba, reactores, y se necesita saber si funcionan bajo determinados condicionamientos. Importante tener un reservorios de agua. Se esperan diferentes tipos de operaciones para el año 2030, inicialmente un reporte del 2020 del Organismo Internacional de Energía Atómica. Sin embargo, se sabe ya que a finales de este año, principios del otro, ya vamos a tener reactores funcionales y de hecho ya existen reactores funcionales operando. Una de las grandes ventajas o el gran reto es utilizar menor cantidad de agua, menor cantidad de líquido refrigerante. Recuerden, siempre vamos a producir electricidad en este tipo de procesos y hay muchas compañías, inclusive la misma Argentina, está produciendo estudios, está produciendo reactores nucleares, están construyendo uno, pero también están pensando seriamente en reactores modulares. Debo decir también que Rusia es el país que ya tiene en funcionamiento un reactor que utiliza un barco y lo tiene en operación permanente. Y hay inversiones de otros países. China también está apostándole muy, muy fuerte al tema. Este es uno de los reportes. Yo aquí tengo el enlace al reporte que seguramente ya está desactualizado porque es del 2020, pero es muy interesante porque sirve de referencia acerca del estatus de las diferentes tecnologías.
Esto comenzó a principios de los 2010-2012 y ha recibido un impulso enorme, enorme, sobre todo por factores como las guerras en Europa. Ah, hay una línea de tiempo para los diferentes tipos de tecnología que se están presentadas. En general se estima, aquí van a ver este barco que lo va a presentar en unos pocos segundos, que ya está en operación desde mayo del 2020. Tuvo un reporte en The New York Times y hay otros que están muy, muy cercanos. De hecho, este reporte eh, le da una mirada muy somera al reactor de la Westinghouse, pero sin embargo ya ese reactor está literalmente que sale. Y se han creado varias compañías que trabajan de manera muy, muy dinámica en diferentes partes del mundo. O sea, esto es para decirles, ¿por qué no estamos ahí? Deberíamos estar ahí. Colombia produce conocimiento en ciencias básicas y aplicadas para estar ahí. Hay varios tipos de tecnologías en este tipo de reactores. Algunos están asociados a utilizar enfriamiento por agua y que están asociados además que estén en un sitio donde haya tierra firme, ¿no? Y este es el caso de estos Water Cooled Small Modular Reactors, que están basados para colocar en tierra firme. China tiene una universidad que está dedicada única y exclusivamente a este tipo de conocimiento. Um, Aquí hay varios ejemplos que paso muy rápidamente. Hay otros reactores que están basados en agua de mar y que aquí les presento este ejemplo que fue desarrollado por Rusia, que provee energía para ciertas zonas en el norte de Rusia, produce 35 megavatios por módulo, que tiene varios módulos, creo que son 4, si yo no mal lo recuerdo, puede que me equivoque, pero es funcional, está operando. Eso causó en su momento, porque claro, lo produjeron y lo mostraron, este es el reporte del New York Times del 2021 y eso causó conmoción en su momento porque fue un golpe de mano de los rusos. En el tema de los rusos, hay que decirlo, tienen esa tecnología que tienen, han tomado decisiones bien arriesgadas. Hay algunos que utilizan enfriamiento por gas, también es muy, muy interesante porque se necesita evacuar ese. Recuerda que estamos produciendo a altas temperaturas. Nuevamente, China está invirtiendo muy, muy fuerte en el tema. Y esto tiene reactores de pruebas en una universidad. También Japón está invirtiendo fuertemente en este tipo de reactores. Hay otros que son de neutrones rápidos. Es otro tipo de tecnología. También tienen en general su enfriamiento es por agua. Eh, y hay otros que utilizan el sistema de enfriamiento de sal. Diferentes tipos de sales, pero inclusive la sal normal que conocemos funciona bastante bien para evacuar el calor. Muy interesantes porque son bastante seguros. Además, el manejo de las diferentes temperaturas pues es relativamente sencillo. Este es el reactor de la Westinghouse, el que yo personalmente le estoy haciendo. No es tan fácil encontrar información porque obviamente hay secretos industriales y obviamente el tema siempre se maneja con mucho, mucho cuidado. No es fácil. Producción de energía de todas maneras es un monopolio, pero muy, muy interesante. Esta es otra línea de tiempo donde están los diferentes estados y cuándo su capacidad y en qué estado se encuentran los diferentes reactores nucleares. Y esta es una serie de reportes de los diferentes avances que ha tenido eh, a lo largo de los años. El Organismo Internacional de Energía Atómica le ha hecho un seguimiento bastante dedicado al tema. Los reactores basados en torio son otro futuro muy interesante. El torio es un material muy abundante en la Tierra y podemos hacer una reacción tal que si inyectamos neutrones, este torio está en todo lado en la Tierra, en todo lado. De hecho, nuestro vecino Venezuela tiene uno de los grandes depósitos de torio del mundo. Y podemos coger ese torio precisamente si le inyectamos un neutrón, pues tiene una secuencia de caimiento que cae a uranio 233. Este uranio 233, como su amigo el uranio 235, su hermano el 235, puede ser utilizado en reactores nucleares. Entonces, estos reactores de torio utilizan un material muy abundante para generar uranio 233. Muy interesante este tipo de reacciones porque tenemos un material muy abundante y este material que estamos produciendo no se puede utilizar para hacer bombas.
Teller, de hecho, fue uno de los que primero promovió este tipo de reactores. China dio un golpe de mano hace ya varios años diciendo que ponía poner a prueba uno de los primeros reactores, pero ya hay otras compañías que están generando este tipo de reactores. Aquí les dejo un listado de los enormes beneficios que puede tener. Es increíblemente abundante, no puede ser utilizado para bombas. Los residuos nucleares además también son menores. Los elementos necesarios para el arranque inicial son mucho menores. No hay necesidad de enriquecimiento, que es también otra cosa muy interesante. Ya tenemos mucha tecnología en el manejo seguro y pues encontrar uranio, encontrar, perdón, torio, como les decía, tenemos un vecino que es Venezuela y seguramente aquí también. Finalmente, quiero hablar de los reactores de fusión, que ustedes seguramente ya vieron. La fusión nuclear utiliza la misma energía que se utiliza en el Sol. Pero claro, el gran problema en este caso es que vamos a necesitar dos tipos muy especiales de hidrógeno, que son el deuterio y el tritio. Y necesitamos encontrarlos, producirlos. Hemos logrado una reacción autosostenible, produce mucha calor. De hecho, el gran problema de este tipo de reactores es que la calor que producen, la temperatura que se llega son los millones de grados. Y para encerrarlos, entonces vamos a requerir diferentes tipos de diseño como campos magnéticos. Hay dos diseños, uno le ganó al otro, el diseño de Tokamak, le ganó al diseño del Stellarator, porque este era aún mucho más complejo y utilizan campos magnéticos para confinar ese plasma producido y tratar de extraer el calor de manera controlada. Ese tokamak es todo muy interesante el uso de los tokamak. Eh, Aquí hay un video que nos va por falta de tiempo, pero en general muestra un poco cómo se hace el confinamiento magnético dentro del tokamak y cómo se puede extraer eh, las la temperatura para generar energía. El hidrógeno es muy abundante, es una cosa muy buena. Sin embargo, de nuevo, el tritio es el lado bien complejo para obtenerlo. Entonces habrá que reciclarlo. La idea de no perder tritio es un gran reto. Um, Hay diferentes, pues claro, el uranio pesa casi, bueno, no 100, pero alrededor de 50, 60 veces más que lo que pesaría el helio final producido. Entonces hay diferencias en los residuos que se obtienen también. Y en general el 80% de la energía, de esas reacciones de hidrógeno, de deuterio y de tritio, son producidas precisamente por un neutrón, y ese neutrón es el que tiene energía cinética que produce el calor. Recientemente hay un nuevo tipo de tecnología que es muy interesante. Voy a ir un poquitico, este es el tokamak de la colaboración ITER, que utiliza una tecnología de tokamak precisamente para tratar de extraer la energía. Pero hay un nuevo tipo de diseño. Esta es una compañía basada en salida de MIT, han logrado conseguir una cantidad enorme de recursos y hay otro proyecto que es el proyecto de Lyon, que busca tener un acelerador de plasma que es más pequeño y más manejable. Es otro proyecto muy interesante que le está compitiendo al tokamak actualmente. Ese proyecto León lo que hace es genera una serie de corrientes magnéticas que permiten ese confinamiento a partir de coger y estrellar literalmente eh, el plasma producido y lograr una zona muy concentrada donde se produce la reacción de fusión nuclear. Hay todavía grandes preguntas asociadas al tema, manejo de la temperatura, el espacio, pero definitivamente es muy interesante la manera como está produciendo y produce, de hecho, es por este movimiento, produce cargas eléctricas que producen campos magnéticos que además generan inducción para generar la electricidad. Entonces es un diseño bien interesante porque más que utilizar la temperatura, utilizas el movimiento de las cargas dentro del sistema para producir electricidad. Muy interesante, muy interesante. Es un diseño totalmente revolucionario y novedoso al cual habrá que ponerle mucha atención en los próximos años. Y pues estas son los diferentes tipos de reacciones que nosotros vemos dentro
es un tema muy técnico que voy a pasar rápidamente, lo voy a dejar ahí, porque no solamente se nos acabó el tiempo, sino que creo que esto condensa de manera somera algo muy complejo y muy interesante que es el futuro de los reactores nucleares. Termino diciéndoles que lo que pasó este año, a principios del año, cuando el laboratorio de Liverpool logra el confinamiento en una zona muy reducida del espacio utilizando láseres. Y ese confinamiento por láser es muy, muy interesante. Es un tema que va a dar mucho de qué hablar. Todavía estamos a más de una década de volverlo comercial, pero hay que ponerle mucha atención a ese confinamiento inercial porque es algo de esos láseres perpendiculares que logran confinar en una zona muy concentrada la reacción. Y ya es una competencia nuevamente muy directa al toca. Aquí vemos una figura, se necesita algo para hacer la ignición y con esto pues deseo terminar la presentación. Muchísimas gracias, discúlpeme que me excedí unos minutos, pero es una gran cantidad de material en un muy poco tiempo. Muchas gracias a todos. Entonces, si hay preguntas, ¿cuál es la dinámica? Bueno, no, muchísimas gracias, Diego, por esa presentación. Durante la presentación, algunas personas nos hicieron algunas preguntas. Voy a leerlas así pues, tal cual como ellos nos las pusieron. Entonces, Natalia Arango nos consulta, ¿cómo crees que las empresas de servicios públicos deberían estar actuando ahora ante los SMR? Yo creo que definitivamente lo primero que tienen que hacer las empresas de servicios es conocer la tecnología. O sea, no pueden darse el lujo de ignorar. Y una de las responsabilidades de los proveedores de energía es conocer cuáles son las tecnologías disponibles. Independiente además de si son reactores SMR, fusión, lo que quieran, no importa. Pero responsabilidad clara de un proveedor de energía es estar actualizado tecnológicamente, porque la llegada de una nueva tecnología los puede sacar del mercado. Ok, muchísimas gracias. David Galeano nos consulta, ¿cuándo verías un reactor nuclear para generar energía en Colombia y cuál camino debemos recorrer? Bueno, es una pregunta en realidad para el gobierno. Esa es una decisión inicialmente política y también económica. Eh, yo casi que hago un llamado a que este tipo de grupos asuman acciones para decirle a los gobiernos directamente, oiga, yo sé que estamos hablando de transición energética, pero hablemos en serio. Y eso implica el tomar decisiones para que no solamente esté dentro de la matriz energética, sino que también se hagan las leyes, se permitan las regulaciones, la parte ambiental, que la CREC juegue un papel, un rol mucho más activo. Hoy salió un artículo de la CREC precisamente en El Tiempo, poniendo como en entredicho, oiga, bueno, estos comisionados son técnicamente capaces, ¿cuánto tiempo llevan ahí? ¿De verdad tienen independencia o no? Eso, eso es un tema en el cual realmente, en mi opinión personal, la CREC necesita tomar, ya debería estar hablando de ese tema. Listo, muchísimas gracias. Por acá tenemos otra pregunta de Natalia Arango que dice, ¿los reactores de sales fundidas qué ventaja tienen sobre los reactores de agua ligera si ambos funcionan con seguridad pasiva? Lo que pasa es que el manejo de la sal, la cantidad de calor que tú puedes extraer con la sal y la manera como tú lo puedes manejar es mucho más fácil. Es decir, técnicamente, claro, tienes que elevar la temperatura y aumentar la presión, pero la cantidad de calor que puedes extraer es mucho más grande y bajando, eso va a bajar de manera determinante el tamaño del reactor. Esa es una de las razones. El tamaño es importante en este caso. Hay otras ventajas, pero la principal en realidad que lo hace interesante es el manejo de calor y la reducción de tamaño. Ok, muchas gracias. Por acá tenemos otra pregunta de Daniel Herrera que nos consulta cuánto tiempo cree que le tome a China descarbonizarse a punta de reactores nucleares, siendo el país que más reactores está construyendo a día de hoy. Uy, difícil decir. Lo que pasa es que es muy difícil dejar la dependencia de carbono. Primero que todos los reactores van a estar listos, ya han empezado a tener operación, pero van a requerir una, inclusive hasta 2 décadas para que entre en operación plena. Difícilmente van a sostener o van a reemplazar al carbón, es una decisión muy complicada, pero si no, van a bajar o van a mantener seguramente el
la cantidad de carbono que se está quemando. El gran problema es que China está creciendo a una velocidad mucho más grande de la que la demanda energética puede ser capaz de suplir. Entonces, tienes que suplir esa demanda energética. Es una pregunta bien compleja en realidad. China va a tener que hacer grandes inversiones porque está matando a su ciudad y sus futuras generaciones pueden sufrir problemas muy serios respiratorios precisamente por vivir cerca de sitios de quema de carbón. Va a requerir varias décadas y no es del todo seguro por el crecimiento que está teniendo que eso sea posible. Y yo insisto, eso del decrecimiento es falso. No hay manera de hacerlo porque uno de los grandes objetivos de todo gobierno es traerle progreso a una sociedad. Y progreso en una sociedad es progreso económico. Y progreso económico finalmente redunda en tener precisamente, más gasto de energía. Sí, señor, muchas gracias. Bueno, por acá David Galeano nos consulta cómo cambiar los paradigmas sociales sobre estos temas. Educación. Todos estos grupos tienen que hacer debates permanentes, técnicos, eso es muy, muy importante. Estos debates tienen que ser técnicos y hay que además, insisto, hablar pues con la verdad. Hay que ser honestos, es cierto, la energía nuclear es costosa, pero hay un costo que estamos pagando muy alto y es para las futuras generaciones, para los que tenemos hijos. Yo realmente lo pienso enormemente. Yo tengo un hijo y yo digo, oiga, es que cada vez la polución es más jodida. Los carros, o sea, la transición de tener carros eléctricos es importantísima. ¿Pero por qué? Porque es que la polución de los carros. Si a los carros se les aplicara la misma regla nuclear de manejo de residuos, un carro sería incomparable, imposible de comprar. ¿Y qué es lo primero que hace uno cuando empieza a tener un crecimiento? De hecho, mis alumnos cuando se gradúan y tienen un trabajo, lo primero que hacen es comprar un carro. Ok, y ya pues para terminar con esta pregunta, William Pachón nos consulta, ¿estas tecnologías también tienen los problemas de energías reactivas, es decir, capacitivas e inductivas, o se generan otro tipo de problemas? Mire, vuelvo al cuestionamiento inicial. Producir energía, producir energía eh, cuesta. Cada vez que tú tienes una nueva tecnología, dependiendo de la tecnología que tengas, tú vas a tener líos técnicos. La extracción de calor, por ejemplo, es un lío técnico. El mantener la reacción es otro lío técnico. Para los reactores de torio, el hecho de que yo produzca el torio, oiga, tengo que sacarlo del reactor y meterlo en otro reactor o lo puedo hacer en el mismo reactor. Es decir, aquí hablamos de varias tecnologías. No voy a puntualizar, primero porque sería muy pretencioso, el nivel técnico que hay en el desarrollo de esas tecnologías es altísimo y cada tecnología tiene su propio problema. Entonces, no importa lo que hagas, tú no vas a evitar problemas. Digamos que en el mejor escenario, cambias un problema por otro. Pero si lo logras cambiar por un problema que tú puedas manejar, el caso de los residuos nucleares, el caso de los residuos nucleares es muy interesante. Cuando tú construyes una planta nuclear, todo lo que entra a la planta es seguido cuidadosamente, desde el concreto que estás utilizando para hacer la planta, los materiales, todo se le hace seguimiento. Eso no pasa en otro tipo de tecnologías. ¿Por qué son baratos? Pues porque yo no le hago ningún tipo de seguimiento. Quemar carbón, yo compro la planta modular y quemo carbón y no me importa hacia dónde se va el residuo. Eso no pasa en una planta de energía nuclear. Entonces, toda energía tiene nuevos problemas. Y los problemas que se están produciendo van a depender directamente de la energía o del tipo de tecnología que yo esté produciendo o que esté usando. Y claro, obviamente me va a generar problemas. No hay manera que lo pueda evitar. Creo que lo único que quiero que quede de esta conferencia, de hecho, es eso. No existe energía limpia, eso es falso. ¿Por qué? Porque la energía produce movimiento y calor. Punto. Y eso ya produce polución. Así es. Bueno, muchísimas gracias. Por acá estoy viendo en el chat, pues la gente le agradece mucho pues su presentación. También por ahí Rocío nos estaba consultando que por dónde lo podría contactar. No sé si podría compartir ahí su información.
Ah, sí, claro. Lo único es que esta semana no, porque estoy, mejor dicho, solo interrumpí mis vacaciones para esto, pero yo ahorita salgo, me pongo la playera y me voy. Muchísimas gracias por Pero eso. no, les doy directamente mi teléfono, 311-254-1047, aquí está. Siéntense en plena libertad de contactarme, no tengo ningún problema, pero por WhatsApp preferiblemente. Dice, hola, yo soy tal persona, lo vi en el seminario y ahí iniciamos el contacto. Muchísimas gracias. Clara, por ahí te veo con la mano levantada. Sí, no, yo le iba a preguntar a Juan David si de pronto ya había abarcado la totalidad de las preguntas para que me dejara dar una apreciación. Sí, ya acabamos con la parte de las preguntas. Adelante, Clara. Listo, no, muchas gracias. Pues yo sé que ya se cumplió pues el tiempo y les agradezco a todos que hayan querido quedarse con nosotros hasta esta hora, pero no sin antes darle un agradecimiento muy especial al profe por esta charla tan motivacional. O sea, no sabía uno si ponerlo al inicio o al final, porque queda uno antojado de conocer más datos y de ahondar un poquito más en cada uno de los temas que expuso. Entonces, profe, muchísimas gracias. Y de verdad que con esto y a todos ustedes también un agradecimiento muy especial. Esta fue la 11ª charla, pero no la última, que esperamos podamos mostrar en este panorama y este movimiento nuclear que se está gestando desde Medellín para todo Colombia. La participación y las preguntas de ustedes a lo largo de este ciclo de conferencias fue supremamente importante y vital. Para nosotros construir conocimiento es digamos, la clave de formar país y sobre todo de ayudar en una transición energética ambientalmente justa. Entonces, a todos los conferencistas que hicieron parte de este ciclo de conferencias, infinitas gracias. Nosotros somos unos ciudadanos muy gomosos y muy científicos y a veces muy académicos, pero también tenemos aquí a un sector empresarial muy importante con una fuerza de trabajo que jalona bastante. Entonces, para nosotros, ese poder integrar esta quíntuple hélice es el objetivo cumplido. Ahí triple, muchísimas gracias por habernos abierto las puertas a estos escenarios de transferencia de conocimiento y esperamos que para este y futuros temas sean muchas más los encuentros y las jornadas que tengamos de sentarnos aquí a conversar de estos temas tan maravillosos. Entonces, de nuestra parte, desde Ruta N, el proyecto Nodos y de todo el foro nuclear y a los conferencistas y a todos ustedes, infinitas gracias. Muchas Bueno, gracias a muchísimas todos. gracias. Gracias a Muchas gracias, profe. todos. Gracias por la invitación. Qué chévere estar de esta manera. Y ánimo con eso. Yo creo que estos temas hay que hacerlos. No hay, yo he visto que estos grandes proyectos se inician de esta forma. Entonces no hay que desfallecer. Qué iniciativa tan fantástica. Y me encanta además que pase en Medellín. Si hay alguien que es capaz de hacerlo, son ustedes. Pues muchísimas gracias por la invitación. Bueno, muchísimas gracias a todos. Muy buena su presentación, profe, y esperamos tenerlo por acá en una futura charla que tengamos. Claro que sí. Muchas Luego gracias a todos, que estén muy bien. voy a compartirles el archivo de la presentación, ¿les parece? Listo, muchísimas Se los gracias, voy a profe. compartir por acá. Con eso ya no tengo más premuras. Muchas gracias. Ya les comparto el archivo en este momento. Listo, muchísimas gracias. Ok, está cargando el archivo para que lo descargue.